Vamos a recibir ahora con muchísimo gusto, con gran placer a Diego Fischer, que está con nosotros en vivo y en estudios. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te Muy va? bien, Bueno. un placer venir acá. Y sí, me imagino, ¿no? Reencontrarme con viejos amores. Totalmente, totalmente. Bueno, me llevó 1 litro de agua caliente y en consecuencia su equivalente en mates, leer Sí. esta mañana La bendición de Jonás. ¿Pero tan rápido? Entre las 6 y las 9. No, Lo devoré. ¿En serio? Totalmente. Bueno, qué Lo lindo que- lo que contás. Sí, lo que habla bien de esa narrativa tan reconocida por vos, en otros libros me sucedió algo similar, pero en este caso, por otra parte, el hecho de estar asistiendo a un relato histórico, algo que efectivamente sucedió y que vos mencionás que quedó en el olvido y no sabés explicar muy bien por qué. Es que no lo sé. Yo ensayo, hay una hipótesis, y es porque, bueno, a veces el tiempo tiene que transcurrir para que las cosas decanten, ¿no? Sucedió con otras tragedias que, bueno, fueron mundialmente famosas, como la de los Andes, ¿no? Durante 30 años no se habló. O sea, Exacto. pasaron 2 generaciones que no se habló. Y en este caso transcurrieron 62 años. Yo lo que pienso es que en esos años comenzaron a vivirse momentos muy difíciles, Turbulentos. claramente. tremendos, en Argentina y por supuesto que en el Uruguay. Y entonces eso quitó de la mira o de la agenda esta historia. Ujú. Y vos la retomás, bueno, como siempre, con gran maestría. Se trata de La bendición de Jonás, es el naufragio del Ciudad de Asunción, el vapor de la carrera. Y allí, por ejemplo, lo que decíamos, es una historia real, insólitamente, si se quiere, olvidada, y también detallás con actos heroicos, historias de amor y bajezas humanas, que de todo hubo allí. Y sí, en toda tragedia. Pero bueno, yo rescato, me quedo, no porque no las mencione, me quedo con la historia de amor, o las historias de amor que hay en esta historia, no es un juego de palabras, y con los actos heroicos o de solidaridad mayor, ¿no? Sí. Creo que por ahí anda la cosa. Duele cuando vas leyendo también algunos episodios tristísimos. De hecho, voy a repasar en los apuntes, hubo más de 53 muertes en total. Así es. 12 niños menores de 10 años. Sí. Te juro que no quiero spoilear porque es tan recomendable la lectura, pero en algunas cuestiones me tengo que meter, Diego. Por ejemplo, Sí, claro. hay allí, bueno, eran 400 pasajeros más o menos en el barco, en un barco de lujo, por otra parte, y empezás con algunas menciones para Alberto Dodero, para los demás protagonistas, Baldovino, Bernstein, Naum Bernstein y su mujer, su esposa, el abate Pierre, después algunos otros, el vínculo entre Dodero y Perón. Háblame de estos personajes. Bueno, Dodero para mí fue un hallazgo. Yo sabía de su existencia, conocía. Es más, estuve un par de veces en la casa que existe hoy, en la calle, sigue existiendo en Carrasco, en la calle Juan Manuel Ferrari, creo que es 1405, 1407. Pero descubrí un personaje que merecería un libro exclusivamente él. Porque es un uruguayo, por más que en los documentos argentinos y en los documentos que hay allí de la CIA, porque también eso es un hallazgo, y lo mencionan como argentino. Dodero es hijo de una familia de armadores. Su padre y su madre eran italianos, vinieron al Uruguay a hacerse cargo de una empresa naviera. Estamos hablando de 1880, donde todo transcurría por el puerto. Claro. La vida del país, bueno, el nacimiento del Uruguay es por el puerto, ¿no? Y ese joven se va, cuando la familia se va la empresa crece, se expande y se instalan en Rosario de Santa Fe. Después el padre primero los manda brevemente a Italia para que tengan una educación acorde con la función que les tenía destinados en la empresa.
pero eso es muy fugaz. Y luego lo mandan a Inglaterra, donde lo expulsan de un colegio muy conocido de jesuitas. Y o sea, ni los jesuitas pudieron con Ni él. los jesuitas, nada menos, ¿no? Y allí comienza a trabajar con un naviero, amigo de su padre, inglés, que va a ser clave en la historia de Dodero, porque él aprende allí no solo a dominar el inglés, sino a contactarse y hacer vínculos, tender vínculos con todas las compañías navieras de Inglaterra que tenían a su vez negocios con el Río de la Plata. Claro. Entonces él viene con una formación no académica, porque no la pudo lograr, pero empírica, que va a ser un capital enorme, que le va a servir para llevar a esa empresa, que era una empresa de mediano porte, a ser el gran imperio de los ríos y quizás también de los mares de América del Sur. No te olvides que él compra a comienzos del siglo XX el imperio de Nicolás Mianovich. Claro. Que era, era el zar. El zar. Y el hombre más rico, además, no solo por el poder, y el hombre más rico, o uno de los hombres más ricos de la Argentina, sino el más. Amas una fortuna extraordinaria. Sí, pero además la ostentaba. Sí, le encantaba. Tiene todos los condimentos de un personaje. Era un playboy, era un bon vivant, y era un hombre muy inteligente y de visión, ¿no? Porque él logra, en momentos en que el mundo estaba concentrado en la Primera Guerra Mundial, claro, la Marina Mercante de los Estados Unidos, parada o detenida, logra un crédito de bancos norteamericanos por $10 millones para comprar 145 barcos de esa Marina Mercante. Los trae al Río de la Plata, los vuelve a vender, con algunas cláusulas como, por ejemplo, la carga que van a llevar o el negocio que van a llevar a bordo a los lugares de destino de los compradores era para su ganancia. Claro. Y entonces ahí multiplica esa inversión, pero por N cantidad de y ahí comienza su sociedad con los ingleses, claro, y termina comprando el imperio de Mianovich. Sí, y además se da después ese vínculo que con Perón, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Fue un hallazgo también, Diego. Sí, sí. Yo sabía porque había leído que él fue el que armó y financió la famosa gira del arco iris de Evita. Claro. Cuando Eva Perón va para Europa, es recibida como una reina por Franco, es condecorada por el Papa, y esto lo vamos a decir al pasar, tiene un amorío con Aristóteles Onassis, cuyo vínculo allí fue Dodero, y él se transforma en un, yo decía ultra, pero en un peronista de primera fila. Tenía las puertas abiertas, acceso directo a la residencia Unzué, que era entonces la casa en la que vivía Perón, que después de la Revolución Libertadora se tira abajo y hoy está allí la Biblioteca Nacional, claro, de Buenos Aires. Y también tenía entrada libre a la Embajada de los Estados Unidos. Exacto. Bueno, creo que en los documentos que describís hay un anexo interesantísimo de fotografías y documentos. La CIA lo seguía con mucha atención porque entendía que era un factor clave en los vínculos internacionales y con la región. O sea, Dodera era un hombre clave. Sí, fundamental. Y que muchas veces los Estados Unidos, todos sabemos, o si no, les contamos, que las relaciones entre Perón, Juan Domingo Perón, y los Estados Unidos nunca fueron buenas ni fluidas. Eran críticas. Y quien pasaba los mensajes a pedido de Perón o a pedido de los norteamericanos era Dodero. Claro. Dodero, en cuya embarcación empiezan a ser Evita. Claro. Evita como tal, Evita con esa dimensión política extraordinaria, con esa llegada al puerto. Claro, porque Eva, que previa escala en Uruguay. Claro. Y donde puso en aprietos, entre comillas, a Luis Valle Berres, que había asumido hacía semanas, por la muerte de Tomás Berreta, la presidencia de la República. Y que tenía una mirada crítica de Perón. Hipercrítica. Los artículos que escribía, o los discursos de Luis Valle siendo parlamentario,
hablaban, es el Mussolini del Río de la Plata. Entonces, imagínate que de buenas a primeras fue una jugada de Perón también, que evita terminar a la gira del Arcoíris aquí, por dos razones. Una, creo yo, para poner en aprieto al gobierno de Luis Valle. Nosotros teníamos muy malas relaciones con Argentina en ese tiempo, no nos olvidemos que poco tiempo después, 2 o 3 años después, vamos a romper relaciones diplomáticas. Y Perón hace que la gira del Arcoíris aterrice en Montevideo como último punto, y de aquí, en un barco de Dodero, con 300 muchachos de la CGT a bordo, Eva Perón llega una mañana del sábado al puerto de Buenos Aires y es recibida como una reina. Claro. Es el comienzo de Evita. Hasta entonces era Eva Duarte de Perón. Exacto. El nacimiento de Evita. Después, por ejemplo, ahí repasás lo que puede ser como, digamos, un flash de la historia política reciente, de comienzos de los 60, porque vas detallando lo que decías hoy, ¿no? Esa especie de preámbulo de la gran tormenta. Claro, y el fin de un país, el fin de un modelo, que está graficado en el libro, en la liquidación, la liquidación del London Paris. Claro. Esa es la intención, porque a mí, cuando estaba investigando y armando el libro, claro, esa liquidación que paralizó a Montevideo y buena parte del Uruguay, la liquidación de una tienda, estamos hablando, ¿no? Que fue la primera tienda por departamentos, etcétera, etcétera, que vendía por catálogo, que respetaba los precios, eran 2 catálogos al año, uno de invierno y otro de verano. Montevideo colapsada, 18 de julio por varias cuadras, no se podía transitar. Durante 15 días. Qué tremendo. Durante 15 días. Y al poco tiempo, el London Paris anuncia que no va a poder mantener los precios de su catálogo. Era el comienzo de los tiempos de la inflación, el fin del país de la estabilidad. El comienzo del fin de ese país de la estabilidad. Claro. Estamos hablando con Diego Fischer, el autor ahora de este libro, La bendición de Jonás. De hecho, después es maravilloso, ¿no? Cómo llegamos a la conclusión de ese momento donde elegís el título del libro, que suele ser un tema complicado. Y me parece que... Pero eso no lo podemos decir. No lo podemos. Decime una cosa, Diego, también estuvo allí en ese barco, ahora vamos a hablar un poco de lo que fue ese siniestro, ¿no? Ese accidente, pero estuvo allí, decíamos, el abate Pierre, que fue el fundador o el creador de Emaús. Emaús, ¿no? Una figura que era venerada en Francia hasta hace poco tiempo. Eso también hay que verlo hasta 2024. Hasta 2024, ya muerto, ¿no? Exacto. Ya muerto. Se le llamaba la conciencia de Francia. Porque él encabezó el nacimiento de Emaús. Se produce en 1954, en uno de los inviernos más crueles que se recuerden en Francia, donde la gente moría, la gente que vivía en la calle moría de frío. Y él hace una gran convocatoria, un pedido de ayuda a través de la radio. Era un hombre con una gran llegada a los medios. El abate Pierre era el nombre de él, de la época de la Resistencia, un hombre muy próximo a Charles de Gaulle. Y esa convocatoria provoca una movilización en Francia extraordinaria, y ahí nace Emaús. En el libro también van a conocer a otra figura de la que después te termina dando pena su final, que es el capitán Juan Carlos Fernández, el capitán del Ciudad de Asunción. ¿Qué trazos podés establecer ahora para que la gente después lo lea, obviamente? Y el capitán Fernández comenzó su carrera teniendo 18, 17 años, integrando la tripulación que trajo al Ciudad de Asunción. Permitime decir que en toda esta historia sobrevuela el Titanic. Claro. En todo momento. Bueno, tenía los mismos motores que el Titanic. Fueron fabricados en el mismo astillero. En el mismo astillero. Pero además el barco choca contra un barco fabricado, ese sí, en el mismo astillero, y que además pertenecía a la familia política de Onassis, ¿no? Que es otro personaje que se asoma simplemente acá. Se asoma, pero... y quien lo impulsa a Onassis es Dodero. Claro. Fíjate que llegó a ser el hombre más rico del mundo.
Y Dodero, Onassis viene huyendo de Grecia en un momento muy complejo político, que se dedica a importar tabaco, y cuando entra en los negocios vinculados al comercio exterior, por decirlo de alguna manera, es Dodero quien lo impulsa. Y ahí volvemos sobre el capitán, ¿no? Decías, sí, empieza claro. muy temprano en su vida con esa vocación, porque era claramente alguien llamado a grandes cosas en la navegación, y después viene como... Hace su carrera en la empresa de Dodero. Y entabla una suerte de amistad, y es el hombre de confianza de Dodero, al punto que Dodero le encarga que capitanee el Ciudad de Montevideo, que fue el barco que llevó de Montevideo a Evita a Buenos Aires. Pero a ese hombre le faltaban menos de 6 meses para jubilarse. Y la peor tragedia... Con una carrera perfecta. Brillante. Conocía como nadie los ríos y toda la costa, ya no solo del Río de la Plata, del Paraná, de Paraguay, ¿no? La costa fluvial, ¿no? Cometió, esto va por mi cuenta, un error fatal, pero de pronto el lector es el que después puede llegar a tomar posición sobre eso. Puede interpretarlo. Claro, es como un espacio abierto. Sí, sí. Sí, y creo que él padece en los últimos momentos de su vida el peor castigo que puede recibir un marino, ¿no? Y un capitán, ver hundir a su barco. Además. A su barco, claro. Bueno, vamos a lo que decías al comienzo. Una maravillosa historia de amor protagonizada por alguien a quienes muchísimos recordamos. Sí, el doctor Nahum Bernstein y su señora Nelly, que vive. Nelly vive, 92 años, ¿no? 92 años. Eran muy jóvenes, tenían 30 años. Y ella estaba embarazada. Y el destino los puso ahí, porque ellos iban a viajar ese día, pero no por barco, sino por pluna. El Río de la Plata todo estuvo cubierto, del Río Negro hacia abajo, y toda la provincia de Buenos Aires, por un manto de niebla espesísimo durante 3 días, y se vivía una ola polar, lo que hoy llamamos una ola polar. Se vivía en ambas márgenes del Plata. Tal es así que los diarios le dedican crónicas enormes, extensísimas a la niebla. Porque no se iba. No se iba, y era frío. Y ese día, el día que parte el barco, que es el 10 de julio, ¿no? El 10 de julio y el 11, cae una suerte de nevada en Montevideo, en la costa. Los termómetros no superaban los 7 grados al mediodía. Uno se puede imaginar lo porque que ahí fue. está el componente de la temperatura del agua en esas circunstancias. Claro, y de no ver a más de 2 metros de distancia. Sí. Son todos elementos que... Sí, y ahí hay como, después en los desenlaces, muchísimo parecido con cuestiones del Titanic, ¿no? Sigo avanzando sobre... Bueno, hablamos del capitán, que la gente lo vaya descubriendo también en su perfil aquí en el libro. Lo que yo entiendo que en la página 126 se da como ese error del capitán, pero lo planteo como una pregunta. De hecho, fíjate vos, hay un detalle, ¿no? El Ciudad de Montevideo tenía que partir de Buenos Aires a Montevideo. Claro. Y le avisan al capitán que no había salido. Claro, porque se había cerrado el puerto. Exactamente. Porque además, expliquemos, porque nosotros damos por sentado, porque tenemos un poquito más nomás de 50 años, pero el vapor de la Carrera fue la línea que unió Montevideo con Buenos Aires a lo largo de casi un siglo. Claro. Era un servicio, primero explotado por la compañía Mianovich, luego por Dodero, y luego que la expropia Perón por el Estado argentino. Cuando pasa la tragedia era parte del Estado argentino. Y salía un barco a las 21 horas de Montevideo rumbo a Buenos Aires y otro a la misma hora de Buenos Aires a Montevideo. Se cenaba a bordo, se desayunaba y al día siguiente se amanecía o en Montevideo o en Buenos Aires. Eran barcos de lujo, además, ¿no? Eran barcos, fueron los primeros barcos a turbina que llegaron al Río de la Plata. Y hubo de distintas... yo llegué a viajar en el Ciudad de Mar del Plata, que también el barco después fue leyenda porque el famoso
viaje de Wilson Ferreira de retorno fue yo no estuve en ese viaje, por lo Dios, porque si tú preguntas hoy en día, ese barco vino con 1 millón de personas, más o menos, ¿no? Yo no estuve. Bueno, está bien esa. Sí estaba trabajando en esta radio, pero no estuve. Exactamente. Vamos a hablar además, no me quiero olvidar, de un personaje reconocidísimo de esta radio y que en otra emisora tuvo aquella misión de comunicar la tragedia. Pero eso, dame un minutito. ¿Cómo no? Volvemos a Nahum Bernstein y su esposa. Entonces, fueron al aeropuerto, el aeropuerto estaba cerrado y allí concluyeron que lo mejor era ir al puerto porque partía el barco y querían darle una sorpresa a un matrimonio amigo. Pero es una historia de amor maravillosa. Sí, impresionante. Que sobre todo tiene su mejor representación en el medio de la tragedia cuando están metidos en el agua a punto de morirse. Sí, ese es la entrega, es el amor incondicional, es el apoyarse uno al otro, sin claudicaciones. Creo que todos los personajes, los 3 personajes centrales, tú hablas del capitán, es un personaje también protagónico, pero también el abate Pierre es un personaje, son historias de amor. Es decir, el amor por los desamparados, el amor por los que nada tienen. Por eso le pone Emaús a su movimiento, porque en el camino de Emaús, según los evangelios, 2 discípulos de Cristo resucitado recobran la esperanza. Por eso se llama Emaús. Sí. Y también de Baldovino, que es un personaje que a mí me parece maravilloso, Amadeo Baldovino, en italiano. Total. Bueno, violonchelista, esos músicos que también... Que andaba con un Stradivarius violonchelo que es mucho más escaso que el Stradivarius violín. Claro. Bueno, después hay relatos desgarradores de los náufragos luchando por sus vidas. Te digo que sinceramente se me erizó en ese caso de la mamá con su hija, argentinas ambas, y que cuando ya la chica, la adolescente desfallece, la mamá va detrás. No tenía sentido la vida de esa mamá sin su hija, ¿no? Pero bueno, lo dejo por ahí. Y la mención que quería hacer a Never Araujo, porque Never hacía su rutina, salía 6 menos cuarto, creo, ¿no? De la casa. Sí, de la casa vivía en el centro, entonces. Never se sentaba donde estabas vos sentado, en esta radio. Pero además hacía la rutina que supimos hacer quienes trabajamos en Sarandí de mañana temprano, y es ir al kiosco de la Onda. A buscar los diarios, claro. Pero él no estaba en esta radio. Estaba en Carve, en Radio Carve, que en aquel entonces era la radio, con alcance nacional e internacional. Y bueno, y él se encuentra con esa noticia. Claro, porque hacía las llamadas de rutina, policía, acá sabíamos, ¿no? Policía, bomberos, puerto, aeropuerto, ¿no? Y como era la niebla que ya tan impresionante, llama, creo que la Armada, ¿no? Llama primero al puerto y donde le dicen hace 48 horas que acá no despega ni aterriza un avión. Y llama a la prefectura naval y lo atienden y le dicen, no hay mayores novedades, salvo que el Ciudad de Asunción reporta un incendio. Entonces Araujo, como buen periodista, dice, bueno, pero ¿qué más se sabe? Porque él empieza a preguntarle, le dice, el puerto está cerrado. Entonces, lo que quiere decir que el vapor de la carrera no va a llegar, el que venía de Buenos Aires. No, le dice el oficial a Caro. El vapor de la carrera no salió anoche de Buenos Aires. Y nos han informado un reporte del Ciudad de Asunción que había salido, la noche anterior, con un incendio a bordo. Entonces Araujo dice, bueno, pero ¿qué más se sabe? Dice, hasta el momento, nada. Y es que no sabían las autoridades, no sabía nadie, porque ese barco estaba perdido en medio de la niebla. Sí, se nos fue el tiempo. Lo de Araujo sigue ahí, lo que cualquier periodista... Mirá vos, creo que marqué acá, pero qué pena que se nos... ¿Qué pasa? Habla también, si se quiere, de una praxis periodística. La ética, ¿no? La ética. Y sobre todo en estas horas. No se apresuró en la primicia considerando las familias. Exacto. Y prefirió la seguridad de la noticia confirmada. Lo que fue una
una forma de su vida profesional, ¿no? Que nos enseñó tanto a tantos. Exactamente, exactamente. Bueno, lo hablaremos en algún otro momento. La bendición de Jonás, a propósito de este accidente del 10 de julio de 1963 del vapor de la Carrera, ciudad de Asunción. Muchas gracias, Diego. No, gracias a vos. Por Siempre esta es un entrevista, placer. por estos minutos y por este libro extraordinario. Bueno. Uno más. ¿Cuántos van? Y 26, 27 por ahí. Y ya estás preparando, estoy seguro, el número 30. Bueno, sí. Ya llegará. Ya llegará y ya vendré acá, me invitarás. ¿Cómo no? Diego Fischer, muchas gracias.